Muy buenos días, tardes o noches. Con los oyentes del programa Los Covachines. Me presento, me llamo Santiago Topanta y el día de hoy yo seré su presentador. Así que hoy trataremos sobre un tema del cual nadie se atreve a hablar. El tema que trataremos lo denominamos como el lunes macabro. Sabemos que dentro de nuestro mundo existen anomalías que nosotros no logramos entender. Un evento paranormal se refiere a eventos que no poseen explicación. ¿Acaso usted no ha sentido frío al entrar en una habitación oscura? ¿No han sentido un ambiente pesado? Todo eso lo hablaremos con nuestro especialista Miguel Geraldo, un profesional sobre lo paranormal. Y por eso el día de hoy escucharemos todas sus historias o eventos paranormales que hayan tenido. ¿Cómo te va, Miguel? Agradeciendo que hayas podido venir el día de hoy al programa. ¿Algún comentario que nos quieras compartir sobre lo que hoy hablaremos? Muchas gracias por invitarme, Pato. Yo soy Miguel Giraldo, les voy a hablar un poquito más sobre el tema. En este caso hablemos un poco de las energías. Como tal, las energías son aquellas cosas que pueden transmitir, o sea, que una persona puede transmitir cierto tipo de energía en cierto tipo de ambiente y generar emociones en las otras personas. Cuando una persona muere, ese tipo de energías queda atrapada en ciertos lugares y por ello existen esas cargas energéticas que generan lo que hemos denominado como poltergeist. El poltergeist es cuando objetos inanimados se mueven por sí solos. Entonces, cuando existe este tipo de energías en un lugar, el ambiente se siente pesado, se puede llegar a sentir frío incluso cuando se entra a una habitación de este tipo. Entonces, según eso, nos vamos a basar en experiencias que la gente ha vivido para realizar este podcast y que la gente entienda este tipo de energías y no le tenga miedo, porque muchas veces debemos tenerle más miedo a las personas que están vivas que a las que están muertas. Muchas gracias, Miguel, por darnos una explicación sobre lo que es lo paranormal. Y justo en estos momentos tenemos un audio de un oyente de los Covachines. Su nombre es Sebastián Santamaría y nos manda su historia de cómo pasó su momento paranormal. Espero me puedas ayudar dando tu opinión sobre la historia que nos van a contar. Bueno, yo les voy a contar una historia. Yo me llamo Sebastián Santamaría y pues les voy a contar mi historia personal que me ha pasado, que para mí ha sido un evento paranormal en mi vida. Y pues todo empezó un día domingo, específicamente en la tarde. Yo tengo un grupo de amigos del barrio que siempre salimos todos los domingos a pelotear, a jugar fútbol. Y o sea, un día de esos era normal, nosotros siempre nos quedamos hasta la noche, así hasta que se ponga el sol, hasta que ya no haya luz y jugamos así. Se estaba poniendo el sol, así ya era un día bien, me acuerdo, era un día despejado, con pocas nubes. Y me acuerdo que estábamos jugando bien chévere, hasta que la nada, o sea, nosotros estábamos viendo ahí. Y de la nada, ¡paz! Asoma como un pequeño puntito, parece un avión. Nosotros dijimos, que es un avión, o sea, es un avión pequeño, o sea, y nosotros, mira ese avión, mijo. Y ya, o sea, nosotros estábamos jugando frescos ahí. Y de la nada, o sea, llegaba más rápido porque parecía de lejos. Donde yo estoy es en una montañita, o sea, es como Pinjo. Y al otro lado, pasando siquiera la ciudad, al otro lado de la montaña es Pillar. Y parecía que estaba ahí. Y la verdad está un poco lejos. Y, o sea, nosotros veíamos eso y cada vez vimos que estaba más cerca. Y no era algo, una forma cilíndrica, pero estaba todavía lejos. Nosotros, mm, y pasaba así los minutos y cada vez se acercaba más, más, más. Hasta un punto sentimos que estaba siquiera a unas 2 casas de nosotros. Era inmenso esa cosa, te lo juro. Era inmenso. Tenía forma cilíndrica. Y me acuerdo que era un poco negrizo, plateado, algo así. Y lo que pasó es que nosotros creo que se dieron cuenta que nosotros estábamos, ya percatamos de su, y empezó a subir así, y justamente pasó una nube, o sea, apareció una nube,
Y aunque más idealista que sea, aunque me suene una película, esa cosa subió la nube y se desapareció. Y la nube se movió. Y la verdad, o sea, me pongo a pensar que... Y es una coincidencia muy extrema que hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué ninguno? Siempre nosotros llevamos, de nuestro grupo siempre alguien lleva un celular. Y aunque más mentira que parezca mi historia, ninguno de ese día lleva un celular. Como que, como que si algo ya lo planeó o algo. Y lo más loco es lo que les voy a contar, amigos oyentes, que ya se hizo de noche y empezaron a aparecer las estrellas. Y en una de esas, nosotros nos quedamos asustados, con miedo, queriendo saber más del asunto. Y, o sea, lo más extremo es que nos apuntaron como unos de esos rayos láser, que unos rojitos, así como, o sea, nos apuntaron como puntos y no sabíamos de dónde venía. Y eso me pone a pensar que a veces yo pienso que, de mi punto de vista, estoy un poco comparando lo paranormal, pero es como que algo ya está escrito y, o sea, no es coincidencia, solo es algo porque ya lo va a pasar. Y eso es mi historia. Para los oyentes que posiblemente me escuchen, no sé si algo o a alguien le pasó algo similar que yo estoy contando en este momento. Es algo returbio, tenebroso y paranormal. Y eso es mi historia. Yo soy el primer invitado, mi nombre es Sebastián Santa María y ojalá tenga el gusto que me inviten más a estos podcasts. Y gracias al presentador Santiago que me ha tenido la oportunidad de entrevistarme por hoy. Y al especialista Miguel también que me dé una explicación sobre este hecho paranormal. Y pues muchas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad y pues, sí va muchachos. Muchas gracias a ti, Sebastián. Tú fuiste el primer invitado que nos contó su historia. Y bueno, en mi opinión, se escucha bastante sobre objetos voladores, en montañas o lugares inesperados. Pero no podemos descartar que posiblemente haya sido un orbe de energía, como tú lo dijiste, Miguel, que podían aparecer por volver a ver a una persona o recordar cómo murió. ¿Alguna opinión que dar sobre esta historia, Miguel? Tú que sabes más o menos de esto, de lo paranormal y también de los objetos voladores. Todo me gustaría agradecerle a Sebas por su intervención. Y es un caso particular, ¿no, Pato? O sea, se ha comprobado ya, el gobierno de los Estados Unidos afirmó que existen ovnis y objetos voladores que no podemos identificar o que no pertenecen a naves aéreas todavía. Entonces, podría ser un avistamiento único o también, yéndonos más por una explicación lógica, sería más o menos la sugestión que tiene el cerebro. Muchas veces nosotros, por escuchar historias, por pensar mucho en momentos que no nos han sucedido y verlos en películas, en nuestra vida cotidiana, o sea, es algo que está presente ahí y que nosotros ignoramos, pero que nuestro cerebro va sugestionando, va aprendiendo y puede crear este tipo de escenarios. No es la primera vez que el cerebro juega un papel crucial en un momento dado de miedo, de terror y cosas por el estilo. Sin embargo, yo creo que es algo muy interesante que no solo lo haya visto él, sino que lo hayan visto más personas. También esto está comprobado. Cuando pasamos mucho tiempo al lado de una persona, podemos compartir incluso pensamientos o podemos pensar incluso de la misma manera y repetir acciones que el otro, sin siquiera tenerlas en mente, ¿sí me entiendes? Movimientos involuntarios y cosas así. Y esto puede evolucionar más incluso a las cosas que vemos. Si ya de pronto existe una condición que nos permita ver eh, este tipo de ocasiones y documentarlas, sería extraordinario, pero muchas veces estas historias solo están contadas. Entonces, si pudiéramos ver, por ejemplo, luces en el cielo,
de la forma en que lo replica Sebas, entonces ya sería un tema más trivial, algo que puede o no pasar, pero que no está comprobado al 100%. Pero de mi parte, para mí fue escucharlo, fue una experiencia muy maravillosa. Muchas gracias, Miguel, por darnos tu opinión sobre esta historia. Igual agradeciendo al invitado Sebastián por compartirnos su vivencia de cómo fue su encuentro con un objeto volador no identificado. Ahora vamos con otra historia de nuestros oyentes. Su nombre es César Quinaucho, otro invitado que nos va a contar cómo fue su experiencia con su suceso paranormal. Hola, mi nombre es Joel Quinaucho, soy de la ciudad de Quito. Un gusto, la verdad. Bueno, espero puedan escuchar mi audio y darme una opinión sobre aquello. Pues, bueno, es algo que comúnmente le sucede a las personas al ir a dormir. Trata sobre la parálisis del sueño, pero esta vez no fue algo tan normal, ya que me pasó algo inesperado que en lo personal no podría explicar y por eso diría que fue paranormal. Y bueno, pues fue una noche que desperté en la madrugada sin poder moverme, totalmente neutralizado, en el cual solo podía mover mis ojos, sin entender qué pasaba, pues fueron minutos muy angustiantes para mí, ya que a lo lejos pude escuchar a una niña riéndose como si se burlara de mí, con una risa aterradora, y pues fue entonces cuando mi cuerpo se llenó de miedo y desesperación de poder moverme o correr, pero no podía, sin saber qué pasa, a pesar de ser una persona que no se asusta. Esa noche fue aterradora. Cada paso que ella daba, sentía que se acercaba más a mí y el miedo me consumía más y más. Cuando sentí que ella ya estaba muy cerca de mí, lo único que pude hacer fue cerrar los ojos para no ver, para no encontrarme con algo aterrador. Yo sentí que como ella ya estaba a la par mío, sin poder moverme aún, yo sentía como si me respirara a un costado mío, a tal punto de tocar mi cabello. Al momento que ella tocó mi cabello fue entonces que pude despertar, pero el miedo aún seguía. Desperté muy agitado, como si me hubiera faltado el aire minutos antes, y me quedé en shock por varios minutos tratando de entender qué acababa de pasar. Sin ninguna respuesta, eh, me acosté y pude dormir un poco. Y pues bueno, esa es mi historia, esperando su opinión porque estoy seguro que eso no fue algo normal. Muy interesante, Joel. Pues en todo caso, pudo también ser una pesadilla, pero al escuchar que una niña llora, es impactante, que descartaríamos que fuera una pesadilla. Ahora, la parálisis del sueño son también causados por traumas de la niñez o algo que te hubiese pasado hace mucho tiempo. Y es algo sorprendente y muy interesante. Muchas gracias, Joel, por habernos compartido tu historia con nosotros. ¿Algo que quisieras opinar sobre esta historia, Miguel? Eh, bueno, nuevamente Pato, quería agradecer la intervención de Joel. Y bueno, la parálisis del sueño es un fenómeno muy común que se da hoy en día. Creo que muchas personas lo hemos padecido y realmente es una sensación horrible porque tu mente despierta, pero tu cuerpo no. Entonces mantienes un estado de adormecimiento donde no puedes mover ningún músculo porque se supone que el cuerpo está en descanso. Entonces el cuerpo se tensiona de tal manera que no puedes moverte y entonces tu cerebro entra en un estado de advertencia y entonces empiezas a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces empiezas a respirar más rápido y no es la sensación de que tienes algo en el pecho. Simplemente como estás con miedo, con esa ansiedad, entonces empiezas a respirar más rápido, te empiezas a quedar más rápido sin aire y empiezas a asfixiarte, muchas veces por el miedo. Y también el cerebro empieza a crear este tipo de ilusiones, ¿no? Me dio parálisis del sueño y vi un hombre alto en el fondo de mi cuarto o vi algo pegado a la pared. Entonces ese tipo de cosas son cosas que hace nuestro cerebro en momentos de crisis, o sea, nos juega una mala pasada. Muchas veces me gusta decir que nosotros somos el peor enemigo
nosotros somos nuestros peores enemigos. Realmente me parece muy interesante también los sentimientos que tiene cada uno de ellos. Si tú te das cuenta, ellos ya han escuchado estas historias antes y el cerebro ya ha pensado y las ha ido reproduciendo de una u otra manera. Al fin y al cabo, recordemos que muchas veces tenemos que tenerle miedo es a nosotros mismos, a personas que están en la vida real, porque son cosas que realmente nos pueden hacer daño y está comprobado. Sí, tienes mucha razón. La verdad a mí nunca me ha pasado, pero al escucharlo como es, te deja pensando de cómo es experimentar estas situaciones. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado el día de hoy en el lunes macabro, y también agradeciendo a nuestros oyentes que nos escucharon el día de hoy. ¿Quisieras despedirte de nuestros oyentes, Miguel? Bueno, quería darle las gracias a Pato por la invitación. Espero les haya servido de algo la información y hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron aquí en el podcast de los Covachines en el lunes de terror, agradeciéndote a ti, Miguel, por habernos venido a acompañar este día de hoy, y a ti, Sebastián, y a ti, Joel, por habernos contado todas estas historias. Hasta aquí nuestro podcast, nos vemos hasta el próximo video. Gracias.